¿Ya? Legalismo religioso. Basada en obra, es decir, con méritos propios. Por eso es que se le paga, está ahí como la imagen de un pago. Y la segunda es el Evangelio. Basada en la gracia, pero méritos de otro, con mayúscula. Es el Evangelio y es un regalo, justamente. El legalismo religioso ofrece salvación como recompensa de Dios por los méritos o desempeños de justicia que alguien puede hacer en su vida. Por eso es basada en obras. Y todas las religiones cumplen este patrón. Todas. Y tristemente quienes han hecho del cristianismo también una religión basada en obras, poniendo la salvación del creyente bajo la condición de hacer méritos o desempeños de justicia en su vida. Siguiendo esta doctrina, algunos grupos religiosos imponen normas sobre sus seguidores bajo la amenaza de que podrían perder su salvación si no las cumplen. Pero ¿es eso lo que el Evangelio dice? Bueno, eso era lo que los falsos hermanos querían hacer creer a los Gálatas. Sin embargo, en el texto que leímos hoy, el Espíritu Santo nos enseña por medio del apóstol Pablo cómo el Evangelio nos hace libres del legalismo. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy día, cómo el Evangelio nos hace libres del legalismo. Y lo vemos de dos maneras. Uno es afirmándonos en la promesa de Dios y reconociendo el propósito de la ley. Afirmándonos en la promesa de Dios y reconociendo el propósito de la ley. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú inspiraste por medio de tu Espíritu Santo a Pablo, al apóstol Pablo, a escribir esta carta a los Gálatas hace 2000 años atrás. Y hoy día es de tanta bendición para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a concentrarnos en la medida ahora, Señor, que vayamos examinando, revisando tu palabra, Señor. Sea tu Espíritu Santo también examinando y revisando nuestros corazones. Baja toda barrera, Señor, toda fortaleza que queramos poner delante de ti. Destrúyela, Señor. Quiebra corazones endurecidos y que seamos consolados y animados por la buena noticia de tu Evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo el Evangelio nos hace libres del legalismo? La primera es afirmándonos en la promesa de Dios. El Evangelio nos libera del legalismo porque ubica la promesa de Dios antes que el cumplimiento de la ley. El apóstol Pablo, si ustedes se fijaron en la lectura de hoy, hace una reconstrucción histórica de cómo sucedieron los hechos en el pasado. Y si nos fijamos bien, primero viene la promesa a Abraham y luego fue dada la ley. Como lo leímos en los versículos 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, un contrato, todos hemos tenido quizá, o la mayoría, la experiencia de firmar un contrato. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Nadie pesca el contrato y le pone ahí algo con escrito a mano. No se hace eso, no se puede hacer. No es válido. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice ya las descendencias, y lo leímos cuando leímos Génesis en la mañana. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Dios ya estaba anunciando a Abraham en el Génesis el cumplimiento de esta promesa en un descendiente, en tu descendencia, Cristo. Lo que digo es esto, la ley vino 430 años más tarde, ¿ves? Promesa primero, 430 años más tarde viene la ley.
Y la ley no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. No es que Dios pone una ley y ahora dice, ya, olvídense la promesa, ahora es por ley. No, no es así. Y luego nos dice, porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Claro, cumple la ley y va a recibir la herencia. Pero no fue así, porque Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Queridos, ¿a cuánto les gustan las matemáticas o les gustaban las matemáticas en el colegio? Bien, ahí algunos levantan la mano. A mí me gustaban también las matemáticas. ¿Sí? En matemática hay una norma para la multiplicación de números que dice el orden de los factores. Pero qué buena la educación en Chile aquí. ¿Cómo andan pelando después? El orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Una norma de la multiplicación de números. Pero en el caso del Evangelio, el orden de los factores sí altera el producto. Sí lo altera. Me explico. Que Dios haya hecho su promesa de bendición a Abraham y a su descendencia, en primer lugar, antes que entregara su ley a Moisés, no es algo casual, sin importancia. Porque al hacerlo en ese orden histórico, Dios quiere decir que la forma de relacionarse con su pueblo es por medio de la fe que ellos tendrán, así como Abraham. La fe que ellos tendrán en que Él es fiel y será fiel para cumplir su promesa. Y no por medio del cumplimiento de normas religiosas para obtener a cambio la bendición de Dios como recompensa. Pero, si ponemos en primer lugar el cumplimiento de la ley y luego la promesa de bendición de Dios, obtenemos como resultado un legalismo. Y como dice el versículo 18, la primera parte del 18, hace depender la herencia, o sea, la bendición de Dios, de la ley. Si la cumples, Dios te dará su bendición como recompensa por tus obras. Si no las cumples, Dios no te dará su bendición porque no tienes los méritos suficientes para ser recompensado. En cambio, al ubicar la promesa de bendición en primer lugar y luego el cumplimiento de la ley, obtenemos el evangelio que le fue anunciado a Abraham. Como dice versículo 18, pero Dios se la concedió, esta herencia, entiéndase, la bendición, a Abraham por medio de una promesa. De este modo el Evangelio nos libera del legalismo, porque ubica la promesa de Dios antes que el cumplimiento de la ley. Hay un pastor escocés de hace años atrás, era muy conocido, Alistair Begg, y tiene un muy buen ejemplo de cómo el Evangelio nos afirma en la promesa de Dios, liberándonos del legalismo. Él dice lo siguiente: sin la predicación de la cruz, muy rápidamente retrocederemos a fe más obras, como el cimiento, o sea, como la base de nuestra salvación. Si respondemos a esta pregunta, la pregunta típica, ¿no es cierto? Si fueras a morir esta noche y entraras en el cielo, ¿qué dirías? ¿Por qué estás ahí? Si respondemos en primera persona, es decir, en yo, hemos fallado inmediatamente. Si decimos porque yo creí, porque yo tengo fe, porque soy esto, porque estoy perseverando, amados, la única respuesta correcta es en tercera persona. Él, porque Él, refiriéndose a Cristo. ¿Conocen esa escena? Lucas 23, hablando de Jesús crucificado al lado de dos ladrones. Piensa en el ladrón de la cruz. No tenía conocimientos teológicos. Ese compadre nunca fue a un estudio bíblico en su vida. Nunca se bautizó. No había hecho buenas obras, por algo estaba ahí. Pero fue recibido en el paraíso.
Probablemente cuando él llegó, un ángel en el cielo le preguntó, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y él más confundido dice, dicho, no sé. No sé. Y llama a otro ángel y dice, pero ¿en qué te basas tú para estar aquí? Y este hombre recuerda las últimas palabras que escuchó antes de morir. Solo sé que el hombre de la cruz del medio, o sea Cristo, me dijo que podía entrar. Esa es la única respuesta correcta. Queridos hermanos, tenemos una tendencia natural a pensar que la bendición o salvación de Dios depende de nosotros mismos, porque amamos tener el control, incluso de nuestra salvación, confiando en nosotros mismos más que en Dios, confiando en nuestra experiencia y capacidades para realizar obras dignas de ser recibido o de recibir la salvación de Dios como una recompensa que hemos ganado con méritos propios. Amados hermanos, cambiar el orden de cómo Dios hace su ofrecimiento de salvación o bendición trae consecuencias espirituales desastrosas. Cuando ponemos el cumplimiento de la ley primero, comenzamos a creer que la salvación depende de uno mismo y nuestra capacidad de cumplir la ley. Y estando en esa posición, queridos, solo quedan dos caminos que recorre el que vive bajo el legalismo. La primera es caer en una terrible desesperación y profundo sentimiento de indignidad, porque se da cuenta que no puede cumplir la ley plenamente. Y el segundo camino es entrar en una horrible arrogancia de orgullo religioso, porque subestima la gravedad de su propio pecado y cree haber cumplido la ley plenamente. Pero querida iglesia, el Espíritu nos ama y nos corrige esta mañana por medio del apóstol Pablo, para que al igual que Abraham recibamos la herencia o bendición de Dios por medio de su promesa cumplida en Cristo, por los méritos de Cristo. Promesa que se recibe por fe y no como pago por cumplir la ley. De este modo el Evangelio nos libera del legalismo, porque ubica la promesa de Dios antes que el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿cómo debemos vivir el Evangelio sabiendo que la promesa de Dios está antes que el cumplimiento de la ley? Queridos, cuando esta verdad es revelada en el corazón de un pecador o pecadora, a quien Dios le ofrece salvación por medio de Cristo, este hombre o mujer vive con una enorme gratitud y gozo en su corazón. En vez de estar centrados en su propia miseria como pecador o pecadora, su espíritu disfruta la gracia recibida y la misericordia que Dios le dio gracias a Cristo. Entonces nacen deseos de adorar a Dios, con una vida que intenta agradarle a Él, más que agradarse a uno mismo. Pero te fijas, es una respuesta, no es para ganarse algo. Y esto afecta también nuestra actitud en el trabajo durante la semana. Afecta nuestra manera de tratar a nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos o compañeros de estudio o trabajo. La vida deja de ser egocéntrica, o sea, centrada en mí mismo, y se vuelve cristocéntrica. Porque gracias a Él hemos recibido la promesa de bendición de Dios. Por otro lado, el orgullo y la arrogancia personal comienzan a ser confrontados y a disminuir cada vez más. Nos pueden hacer críticas o decirnos algo sin que lo tomemos de manera personal y sin ofendernos tan rápido. ¿Por qué? Porque hemos entendido que nuestro valor no viene del desempeño o capacidad para hacer buenas obras y ser reconocidos por ello,
sino que viene porque Dios quiso darnos su herencia o bendición gracias a las buenas obras y el reconocimiento de Cristo, en quien hemos creído. Déjame preguntarte esta mañana, me lo pregunto a mí también, ¿estás viviendo legalismo o evangelio en tu vida cristiana? Si tuvieras que ordenar este puzzle en tu mente para recibir la salvación de Dios, ¿qué va primero? ¿La promesa o la ley? Recordemos, queridos hermanos, el evangelio nos libera del legalismo porque ubica la promesa de Dios antes que el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿cómo el evangelio nos hace libres del legalismo? Afirmándonos en la promesa de Dios y reconociendo el propósito de la ley. La ley tiene un propósito, por algo fue dada. Y eso es lo que vamos a ver ahora, reconociendo el propósito de la ley. El evangelio nos libera del legalismo porque nos presenta la ley como una guía que nos conduce a Cristo. Esa es la pega de la ley. Y aquí quiero que seamos justos con Pablo. No malinterpretemos al apóstol Pablo. ¿Ya? Él no nos está diciendo que la ley sea mala y que ahora que hemos creído en Cristo debemos desecharla. No. Esto no es lo que quiere decir Pablo. Lo que nos quiere decir lo vemos en los versículos 21 y 22. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, está diciendo. Ni se le ocurre pensar eso. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. ¿Notaron cuál es el propósito de la ley? Pregunto, ¿tiene capacidad de impartir vida? No. La ley no tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué hace la ley? O también llamada la Escritura. Si vemos el versículo 22, ¿cuál es su función? Versículo 22. ¿Qué hace la Escritura? Lo encierra todo bajo pecado, como un gendarme. ¡Pum! A la capacha, todos. Todos bajo pecado. ¿Pero para qué? ¿Para qué hace esto? Sigamos viendo el 22. Bien, para que la promesa entonces, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que cumplen la ley. No, a todos los que creen. Necesitábamos estar en esa capacha, encerrados, para recibir por fe esta promesa. Entonces no debemos mirar a la ley como la aguafiestas de Dios. Ya llegó la ley, así como... No es la aguafiestas de Dios, sino más bien como el apóstol la presenta en el versículo 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, por la fe. Queridos hermanos, en el idioma original la palabra escrita en vez de guía es pedagogo. Por eso hay una profesora ahí al medio. Pedagogo, de ahí viene la palabra pedagogía que estudian los profesores. Y literalmente la palabra pedagogo significa guía de niños. Guía de niños. Pero en la época que el apóstol Pablo está escribiendo, no existían los colegios, ni menos hacían clases online. Sino que los profesores o pedagogos, muchas veces eran siervos o esclavos, que vivían bajo el mismo techo de la familia que lo compró para que educara a sus hijos. Entonces ellos conocían muy bien el carácter y la manera de ser de los niños. Y les enseñaban dentro de una dinámica íntima y familiar en el hogar. Eso hacían los pedagogos. Y lo mismo hace la ley con nosotros.
Ella viene a ser como esa profesora estricta, pero que al mismo tiempo se pone al servicio nuestro. Y conoce nuestro carácter y lo que hay en nuestros corazones. Y a través de una dinámica que llega a lo íntimo de nuestro ser, nos guía para conducirnos ¿a quién? A Cristo. A fin de que seamos justificados por la fe. Por la fe. Entonces, ¿debemos rechazar a una guía como esta? No. No. El problema está cuando se le da un propósito distinto para el cual fue asignada. Ella no tiene capacidad de dar vida, sino de guiar hacia quien sí da vida, a Cristo. De este modo el Evangelio nos libera del legalismo porque nos presenta la ley como una guía que nos conduce a Cristo. Otro buen ejemplo también de esto lo dio hace 500 años el reformador Martín Lutero. En su comentario a los Gálatas, él está explicando sobre el error de darle a la ley una función equivocada y describe la siguiente oración que hace un cristiano atormentado por el sentimiento de condenación. Entonces él está enseñando y dice, cuando eso te pase, usa una oración como esta. ¡Oh ley! Como era Lutero, así bien efusivo. ¡Oh ley! Podrías trepar al reino de mi conciencia, reinar allí y condenarme por el pecado. Y podrías arrancar de mi corazón el gozo que tengo por la fe en Cristo y arrastrarme a la desesperación de forma que perdiera la esperanza. No. Has sobrepasado tus límites. Tienes que reconocer tu lugar. Tú eres una guía para mi conducta, pero no eres el Salvador y el Señor de mi corazón. Lutero usa este ejemplo para mostrarnos que hacemos sobrepasar los límites que la propia ley tiene cuando pretendemos encontrar salvación en ella. Porque en realidad ese lugar corresponde a Cristo, quien es Salvador nuestro y Señor de nuestro corazón. Pero la ley sí hace bien su pega al ser una guía para nuestra conducta, que como una buena profesora nos examina y puede darnos una adecuada evaluación del estado en que se encuentra nuestro ser y el resultado de esa evaluación. Es como que te entrega la prueba. Como en el colegio cuando te entregan la prueba con nota, ya, ella te entrega lo mismo y en esa evaluación dice, necesitas a Cristo para ser justificado por la fe. De este modo el Evangelio nos libera del legalismo porque nos presenta la ley como una guía que nos conduce a Cristo. Puede ser que tal vez creciste en un ambiente de legalismo religioso y todo el tiempo creíste que Dios mandó su ley para que pudieras hacer mérito al cumplir con ella y así ser reconocido como justo delante de Dios. Y eso es lo que podríamos ver aquí en el primer recuadro, un legalismo religioso. Pero también existe un nuevo tipo de legalismo secular, que lo viven quienes no creen en el Dios de la Biblia. Aunque de igual manera sus conciencias le indican que deben ser buena persona y vivir en lo correcto. Los legalistas seculares, que son los que veríamos allá a la derecha, los legalistas seculares suelen considerarse superiores a los demás y viven dando lecciones de moralidad a todo el mundo. Por otro lado, viven en una continua búsqueda de alcanzar obras que les hagan dignos de honor ante sí mismos y los demás. Estas pueden ser quizá tener éxito económico, cultivar un cuerpo atractivo, o tener el poder de hacer lo que yo quiera. Estos estándares no son más que una forma secular del mismo legalismo religioso. Fíjense bien, la misma lógica. Haz esto o aquello para alcanzar la bendición o lo bueno y elevar tu categoría para ser una persona superior, de primera clase. Es la misma lógica. Pero el Espíritu Santo nos enseña esta mañana por medio del apóstol Pablo para que no confundamos el papel que la ley juega.
ya que ella no fue dada por Dios para que al cumplirla recibamos la justificación o salvación de Dios. Y aquí también se incluye la ley moral, lo cual sería caer en cualquiera de las formas del legalismo. En cambio, el Evangelio nos libera del legalismo porque nos presenta la ley como una guía que nos conduce a Cristo. Entonces, ¿cómo debemos vivir el Evangelio sabiendo que la ley es una guía que nos conduce a Cristo? Reconociendo que la ley es buena, para empezar. Es buena la ley. Es buena la Escritura, lo que está ahí, lo que Dios demanda. Eso es bueno. Es bueno como un instrumento por el cual Dios nos enseña nuestro pecado. Nos pasó en la mañana cuando vimos lo que Dios demanda de la familia. Y nos enseña nuestro pecado. Pero no para dejarnos ahí lamentándonos por él y con odio hacia nosotros mismos, sino que inmediatamente de mostrarnos nuestro pecado nos apunta al Salvador que necesitamos, el cual nos trae sanidad y perdón. Queridos hermanos, lamentablemente la lectura devocional de la palabra de Dios es un ejercicio espiritual que está muriendo en la mayoría de los cristianos. Y algunos simplemente ya no leen su Biblia, no la leen. Y aquí les pongo una comparación entre las iglesias libres, como la nuestra, y las iglesias perseguidas. Es inquietante que en los países donde hay más libertad religiosa y más Biblias disponibles, tenemos una hasta en Mapudungún ahora, sea donde hay menos interés por leerla, y en donde los cristianos, y por otro lado, en donde los cristianos arriesgan su libertad y su vida por leerla, y cuentan con pocas copias, se reúnen en secreto para poder leerla, demostrando un gran interés por ella. Déjenme contarles que se hizo un estudio en Chile que reveló el promedio que los chilenos pasamos a la semana en redes sociales. Y los chilenos pasan en redes sociales a la semana entre 18 y 22 horas a la semana. Imagínense 22 horas, casi un día completo. Usted se levantó, agarró el teléfono y no paró, durmió 2 horas solamente y siguió. Instagram se lleva hasta 2 horas diarias de atención por parte de los chilenos. Y esto hace que me pregunte, ¿cuán influenciados estamos por nuestra cultura? ¿Cuánto tiempo pasas con tu Biblia diariamente a la semana? ¿Le das la misma atención que le das al WhatsApp o a Instagram? ¿Cuánto te costaría apartar 20 minutos, solo 20 minutos diarios, para leerla solo o con alguien de tu familia? O si no puedes leerla, escucharla. ¿Ya? Audio Biblia, que también está disponible. Déjeme decirles, querida iglesia, queridos hermanos, que si apartamos 20 minutos solamente, eso va a hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Queridos, no ignoremos a esta profesora que Dios nos dejó para guiarnos a Cristo. Porque nunca, escuche bien, nunca vamos a apreciar el precioso regalo de la gracia que se nos ha dado en Cristo si no conocemos primeramente nuestro pecado, ni somos guiados a Cristo por medio de la Escritura. Todo sonará vacío o ligeramente emocionante por un tiempo, pero luego se nos olvidará y seguiremos con nuestras vidas esclavizados al legalismo religioso o secular. Pero el Evangelio nos libera del legalismo porque nos presenta la ley como una guía que nos conduce a Cristo. Para ir concluyendo, queridos hermanos, entonces, ¿cómo el Evangelio nos hace libres del legalismo? Afirmándonos en la promesa de Dios, reconociendo el propósito de la ley. Y para terminar, me gustaría retomar una ilustración del querido Paul Washer cuando dice
que solo hay dos religiones en el mundo, una basada en obras y otra basada en la gracia. Y este pastor nos pone en una situación imaginaria. ¿Ya? Imaginemos que hay un periodista y que interroga a un musulmán, a un judío y a un cristiano que verdaderamente cree el Evangelio. Y a los tres le hace la misma pregunta. Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría y por qué? Entonces llega el periodista, visita ahí, estaba con el musulmán, y le dice, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría y por qué? Y él diría, yo voy al paraíso. Al paraíso. Le digo, ¿por qué? Porque yo amo el Corán, ese libro sagrado. Lo he leído, lo leo siempre, doy limosna a los pobres, he visitado los lugares santos. Yo soy un hombre justo, yo iría al paraíso. Ok, dice el periodista. Toca la casa al lado, que coincidentemente vivía un judío ortodoxo. Le pregunta, señor judío, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría y por qué? Y él diría, yo voy al lugar de los justos. Al lugar de los justos. Iría al paraíso, al cielo. Le diré por qué. Porque yo amo la ley de Dios. Yo estudio la ley de Dios. Yo busco someterme a la ley de Dios. Soy un hombre justo. Si yo muero, yo me voy al cielo. ¿Ok? Dice el periodista. Me queda súper claro. No van a creer que el otro vecino era cristiano. Pero cristiano que creía el Evangelio de verdad. Golpea, le dice, si usted muriera hoy mismo, ¿a dónde iría y por qué? Y el cristiano le dice, yo voy al cielo, pero le diré por qué. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Si el Señor tomara en cuenta mis pecados, no podría mantenerme en pie ante Él. Pero yo voy al cielo por causa de las virtudes, excelencias y méritos de otro. Aleluya. Mi Señor Jesucristo, que vivió la vida perfecta que no pude vivir, que murió en el lugar de los pecadores y pagó la pena contra mí. Todo tiene que ver con la obra redentora de Cristo, la persona y obra de Cristo. Él es la descendencia de Abraham prometida, promesa cumplida. Ahí está, a fin de que recibamos la justificación delante de Dios por medio de la fe en Él. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre, te alabamos, te adoramos, Señor, por